Bienvenido a la serie Los secretos de los más grandes escritores y guionistas. Videos patrocinados por el estudio narrativo Ogemail. Vas a aprender a construir historias fascinantes que funcionan, con personajes vivos, una trama clara, una tensión que aumenta y un final que deja huella. Cada episodio te proporciona pautas simples, ejemplos concretos y un método que puedes aplicar de inmediato, sin importar tu formato: novela, guión, webtoon, podcast, juego narrativo. Y sobre todo vas a entender por qué Ogemaye hace que todo esto sea fácil. No vienes aquí para memorizar teorías o aprender estructuras de memoria. Ogemaye te guía paso a paso. La aplicación transforma tu historia en mapas visuales, te ayuda a organizar tus ideas, a conectar los elementos entre sí, a mantener la coherencia y a ver instantáneamente lo que falta o lo que se puede reforzar. A lo largo de su trabajo, Ogemaye le ofrece pistas, mejoras, alternativas, formulaciones y formas más sólidas de encadenar sus escenas. Avanza con un copiloto que aclara, estructura y aconseja, manteniendo su estilo y su intención en el centro. Usted llega con una chispa, se va con una historia construida, legible y lista para cautivar. Pero sin más preámbulos, comencemos con ¿por qué su historia no avanza? La mayoría de las historias fallidas no fallan por falta de imaginación, fallan por falta de fuerzas claras. Una historia que funciona es una historia donde algo empuja, algo bloquea y algo transforma. Si tienes una buena idea, pero el público se desconecta, verifica estos 3 puntos. Primer punto, la falta es difusa. Tu héroe quiere algo, pero no se siente el precio. Una buena historia comienza cuando una falta se vuelve imposible de ignorar. Segundo punto, la oposición es débil. Sin adversidad real no hay tensión. El adversario no tiene que ser necesariamente un villano. Puede ser una ley, un miedo, un sistema, un amor prohibido, una promesa imposible. Tercer punto, la transformación no está prometida. El público sigue una metamorfosis. Incluso en un thriller, una comedia o una fantasía, queremos ver a alguien cambiar, ganar en valentía, perder una ilusión, asumir una verdad. Es ahí donde los arquetipos se vuelven útiles. Un arquetipo no es un cliché, es una función dramática. El héroe lleva la carencia, la sombra lleva la presión, el mentor desencadena un cambio, los aliados y los traidores crean giros, y cuando combinas eso con una estructura narrativa en etapas, obtienes un mapa mental muy simple: dónde comienza, dónde sube, dónde se rompe y cómo se resuelve. En Ogmai formalizas estas fuerzas. Construyes tu historia sobre un lienzo y construyes tus personajes con la matriz: motivación, necesidad profunda, miedo fundamental, fallo, valores, relaciones, arco narrativo. Y si haces video, el canon gráfico sobre fondo verde bloquea la coherencia del personaje. Resultado, ves inmediatamente lo que falta, lo que es demasiado débil y lo que debe impactar más fuerte. En el siguiente episodio comenzamos por el corazón, el héroe, y lo que el público realmente espera de él. Prueba el método en ogmai.net. El público no sigue un personaje, sigue una tensión interior. Un héroe es alguien que quiere algo, pero sobre todo alguien que arriesga algo. Si tu héroe es simpático, pero plano, busca 3 cosas: una falta, un precio, una contradicción. La falta, lo que le falta para vivir realmente. El precio, lo que puede perder si fracasa. La contradicción, lo que se niega a ver en sí mismo. Dale al héroe una decisión difícil, no una elección fácil. Una elección donde cada opción cuesta. Dale también un límite, un miedo, una creencia, una lealtad. El público se apega cuando reconoce una lucha humana: valor contra miedo, verdad contra comodidad, amor contra control. Ejercicio rápido. Escribe: mi héroe quiere X, pero teme Y. Luego, si fracasa, pierde Z. Luego, su falla principal es... Luego, su herida secreta es... En Ojmai, llenas esto en la matriz de personaje: identidad y rol, psicología y motores, arco narrativo, y ves inmediatamente si el héroe se mantiene en pie. Resultado: el héroe se convierte en una fuerza dramática. No es un simple nombre. Próximo episodio: la sombra, la adversidad que hace que la historia sea imposible de soltar. Prueba el método en Ogmai.net. La tensión y la sombra. Muchas historias carecen de tensión por una razón simple.
La adversidad es demasiado débil. La sombra no tiene por qué ser un villano. Es la fuerza que impide que el héroe obtenga lo que quiere. La sombra puede ser una persona, un rival, un pariente, un antiguo amigo. Puede ser un sistema, una ley, una empresa, una tradición. Puede ser interna, una adicción, un miedo, una vergüenza. Para que la sombra funcione, necesita tres cualidades: creíble, activa, vinculada al defecto del héroe; creíble, tiene buenas razones desde su punto de vista; activa, actúa, aumenta la presión; vinculada, ataca el punto débil del héroe; ejercicio rápido. Mi sombra quiere, teme a, ataca al héroe a través de, si la sombra gana, entonces, creas la sombra como personaje. Luego la conectas al héroe a través de objetivos, miedos, relaciones, conflictos. Pestaña Historia y relaciones. Pestaña Arco narrativo. Próximo episodio: El mentor. La fuerza que hace que el héroe se incline en el momento adecuado. Prueba el método en ogmai.net. El mentor. Un mentor fallido da consejos. Un mentor exitoso cambia una trayectoria. El mentor no está ahí para explicar el mundo, está ahí para forzar un paso. Su papel: dar una herramienta, revelar una verdad o imponer un precio. Error clásico: el mentor resuelve todo en lugar del héroe. Eso mata la narrativa. Regla simple: el mentor abre una puerta, el héroe pasa solo. Otra regla: el mentor tiene una falla. De lo contrario, se parece a un manual. Ejercicio rápido: el mentor le da al héroe, a cambio, el héroe debe. El mentor tiene miedo de. El mentor miente sobre. En Ogmai formalizas esto en las relaciones. ¿Quién da qué? ¿Quién debe qué? ¿Y dónde se inclina en el arco narrativo? Próximo episodio: Aliados y traiciones, la mecánica más rentable. Prueba el método en Ogmai.net. Aliados y traición. Una historia sin relaciones a menudo es plana. Las relaciones crean giros. Un aliado no es un amigo. Es alguien que ayuda, pero que cuesta algo. Un aliado tiene una agenda, un límite, una tentación. La traición más fuerte no es soy malo, es elijo mi necesidad. Ejercicio. Para cada aliado. Objetivo personal. Línea roja. Tentación. Secreto. Luego, si empujo esta tentación, ¿qué pasa? En Ogmai, pones esto en historia y relaciones. Relaciones clave. Aliados y adversarios. Objetivos actuales. Y ves de dónde vienen los giros. Próximo episodio: la pregunta dramática. La brújula de tu historia. Prueba el método en Ogmai.net. La cuestión dramática. Muchas historias son difusas y carecen de atractivo por una razón muy precisa. Esta cosa es evidente para su audiencia, pero como escritor o guionista, a menudo se olvida porque nos perdemos en nuestro cúmulo de ideas. Y lo que nos impulsó a escribir se convierte en una carga. Le falta una brújula, algo a lo que su público pueda aferrarse si se siente perdido. Un hilo rojo, un hilo conductor, una estructura narrativa clara. Y así, la promesa es difusa. La cuestión dramática es la pregunta a la que la historia responde al final. ¿Se besarán? ¿Sí o no? ¿El héroe va a morir o a vivir? ¿Ganar o perder? ¿Salvar o fracasar? Aquí hay una prueba rápida. ¿Puede contar su historia en una pregunta? Si no, el hilo rojo está ausente en su historia. Aquí hay un ejercicio. Al final, el héroe debe hacer algo. Si tiene éxito, entonces sucede tal cosa. Si falla, entonces, etc. En Ogmai lo escribes como brújula del arco narrativo y verificas que cada paso sirve a la respuesta. Próximo episodio: el ritmo tensión, alivio, el combustible emocional. Prueba el método en Ogmai.net. Rhythm and tension. The audience does not want constant tension, they want a rhythm. First comes the tension, risk, obstacle, uncertainty. Then comes the relief, victory, breath, closeness. Without relief, one gets tired. Without tension, one gets bored. A common mistake is wanting to resolve too quickly, or delaying without consequence. Here is a useful rule. Every victory comes at a cost, a toll. It must cost something to the hero. Every failure is rewarded with new information, a new learning. And in the case of an epiphany or revelation, a decision must be made. In Ogmai, you visualize these movements at a glance on your canvas. This allows you to adjust scene by scene.
Next episode, The Point of No Return, the moment when the story becomes a destiny. Test the method on OgMyNet. El punto de no retorno. Una historia blanda deja una puerta de salida. Una historia fuerte cierra esa puerta. El punto de no retorno es el momento en que el héroe ya no puede volver a la vida de antes. Un acto, una pérdida, una revelación, un pacto. Es muy fácil de verificar. Si el personaje puede volver sin pagar, no es un verdadero punto de no retorno. Para profundizar, es igual de simple. Responde a estas preguntas elementales. ¿En qué momento el héroe cruza la línea? También se puede formular de manera más directa. El héroe abre la puerta y de repente, ¿qué sucede después? Ha abierto la puerta. Está hecho. Ha visto lo que hay detrás. Ya ha cambiado porque no puede volver atrás. No puede borrar eso de su memoria. ¿Qué va a hacer? ¿Huir o regresar? Huir, si huye, el destino seguramente lo alcanzará y se enfrentará a la misma elección o, peor aún, tendrá que enfrentar sus demonios internos. Y la sombra, este personaje, este objeto, este lugar o este evento que simboliza lo que teme, inevitablemente se encuentra con él. No puede escapar de ello. ¿Regresar? Si regresa, entonces es una aventura completamente nueva. ¿Qué hay detrás de la puerta? ¿Un dentista? ¿Un monstruo? ¿Una maestra? ¿Un laberinto? En OgMay inscribes el punto de no retorno en el arco narrativo y conectas las implicaciones y consecuencias. Próximo episodio, la metamorfosis. El cambio que satisface. Prueba el método en OgMyNet. Transformación. El arco que deja huella. El público retiene la transformación. El error frecuente es hacerlo cambiar al final. Desde fuera, parece trampa o pereza intelectual por parte del creador. Tú. La transformación se prepara, ya sea por elecciones, ya sea por pérdidas, o incluso por consecuencias. El método es simple. Al principio, el héroe es víctima de una creencia falsa. Esta se quiebra hacia la mitad de la historia. Luego viene el clímax, el momento en que se ve obligado a tomar una decisión. No puede escapar de ello, incluso si tu héroe es el peor de los cobardes. Al final, tiene una nueva identidad, o más bien, una nueva personalidad. Y ahí, tienes una oportunidad para relanzar la historia si lo deseas. El ejercicio es el siguiente. Creencia inicial. Debo hacer como siempre me han dicho. Vive, o más bien sufre, una prueba que rompe esta creencia. Y así, llegamos a la verdad final. Puedo hacerlo. El héroe finalmente se libera y se convierte en sí mismo. Sí. Escribir historias es conocer lo que constituye lo humano, es ser un poco coach. En OgMay colocas esto en el arco narrativo del personaje. La revelación, el cambio, su evolución. En el próximo episodio, diremos cómo mezclar estructuras, sin romper tu historia. Prueba el método en OgMyNet. ¿Cómo combinar estructuras sin romper tu historia? Mezclar estructuras narrativas puede enriquecer y transformar una simple historia en una épica compleja y fascinante que mantendrá a su audiencia en vilo hasta el final. Pero debo advertirles, también puede traer confusión a su relato y perder a su público. Les voy a revelar 3 reglas para organizarse y construir, ya que aquí hablamos de una verdadera construcción, una verdadera historia con giros y subhistorias apasionantes. Regla 1. Elegir una estructura fundamental. Es ella y solo ella la que llevará la cuestión dramática. Es ella y solo ella la que sostiene el principio y el final. Regla 2. Es posible y a menudo recomendable añadir estructuras secundarias para desarrollar y enriquecer la historia con una o más subtramas. Así, su simple idea inicial puede desarrollarse en una verdadera serie o épica legendaria. Regla 3. Cada subtrama debe estar absolutamente al servicio del tema principal. Puede que diverjas, pero asegúrate de que sirva al arco del héroe. De lo contrario es ruido y perderás atracción. En OgMay construyes fácilmente, visualmente, la columna vertebral que sostendrá toda tu historia, por larga que sea. Con un hilo rojo sólido puedes organizar tus subtramas de manera segura, sin perder el hilo. En el próximo episodio hablaremos de la profundidad de los personajes y de la matriz de personajes de OgMay, que lo cambia todo en la escritura. Prueba el método en OgMyNet. Personajes profundos. 5 claves que lo cambian todo. Una buena historia, ante todo, son personajes profundos que viven o han vivido algo que los hace atractivos. Debemos tener ganas de saber más,
y, por lo tanto, de seguirlos en sus aventuras. Cuidado, profundidad no rima con complejidad. Bueno, no necesariamente. Un personaje profundo no es complejo, es coherente. Aquí hay 5 consejos simples, o más bien 5 campos simples, pero imprescindibles, que enriquecerán simplemente a tus personajes. Estos campos son parte de la matriz de personajes de Ogmai 1. Motivación, el objetivo, el deseo. 2. Miedo fundamental. 3. Su necesidad profunda. 4. Su falla trágica, su herida, su mentira. 5. Sus valores y principios. Una vez que hayas definido estos 5 campos, cada elección del personaje se vuelve lógica. Te propongo un ejercicio. Escribe estas 5 líneas primero para el héroe, luego para la sombra, después para un aliado. Luego prueba una escena. Pon al héroe frente a su miedo. Hazle pagar un precio. Hazle elegir un valor. En Ogmai, estos campos están todos en la matriz de personajes que se asemeja a un formulario de identidad del personaje. Solo tienes que dejarte guiar para crear personajes ricos y profundos que harán que tu historia sea fascinante. También puedes generar un retrato de tus personajes. Es muy práctico para un escritor que visualiza así y finalmente a aquellos que pueblan su imaginario. Pero para un autor de cómics o un guionista se convierte en una herramienta extraordinaria, porque puede crear cánones gráficos, es decir, personajes sobre fondo verde que las IA recortarán muy fácilmente. Luego crea un storyboard automáticamente en Ogmai y cópialo en un generador de imágenes o video. Para producir una película digna de las más grandes producciones, elige un estilo: fotorrealista, cómic, cyberpunk, pop art, tapiz medieval, analógico. Luego generas un canon gráfico, una imagen de referencia sobre fondo verde, listo para ser dado a un generador de video, para una coherencia perfecta de un plano a otro. Próximo episodio: demostración completa sobre lienzo, de la idea al plano claro. Prueba el método en Ogmai.net. De la idea al plan completo en un lienzo. Tomemos una idea simple y muy clásica sobre la Tierra. Una persona quiere huir de su vida actual. Paso 1. La pregunta dramática. ¿Logrará irse? ¿Sí o no? Paso 2. Llenamos la matriz del héroe. Motivación, necesidad profunda, miedo fundamental, falla trágica, valores. Paso 3. La sombra. ¿Qué le impide irse? ¿Y por qué? Paso 4. El punto de no retorno, el acto que abre y cierra la puerta para siempre. Paso 5. Relaciones, aliados, adversarios, secretos, deudas. Paso 6. El arco narrativo, deseo inicial, conflicto central, revelación, evolución, intereses. Paso 7. Identidad visual. Elige un estilo, genera el retrato, luego genera un canon gráfico, una imagen sobre fondo verde. Listo para un generador de video, para mantener la perfecta coherencia del personaje. En Ogmai ensamblas todo sobre el lienzo, ves la estructura, ves las fuerzas dramáticas, ves las relaciones y escribes sin niebla. Escribe tu éxito ahora en Ogmai.net. Ahora voy a hablarles de un elemento fundamental del estudio narrativo Ogemaille, que es su biblioteca. Si el lienzo es el taller, la biblioteca es la reserva de herramientas, chispas y tramas ya probadas. Es el lugar al que acudes cuando quieres ir más rápido, cuando sientes que la estructura de tu historia necesita ser consolidada, o cuando necesitas un impulso para reactivar la inspiración. En Ogemaille, la biblioteca te permite extraer 3 cosas esenciales. Primero, estructuras narrativas completas, como tramas listas para usar. Estas tramas probadas a lo largo de siglos de narración te ofrecen un hilo conductor claro, una progresión, etapas y un ritmo. Luego, arquetipos, para construir personajes que tienen una función precisa en la historia: héroe, mentor, aliado, adversario, sombra, metamórfico, mensajero y muchos más. Por fin, ideas. Disparadores, situaciones, desafíos, dilemas, objetos simbólicos, lugares, promesas de relato. ¿De qué alimentar tu universo sin empezar desde cero? Lo más importante es que no copies una receta. Tú eliges, adaptas y combinas. Una estructura puede convertirse en tu armazón, un arquetipo puede convertirse en un personaje único, y una idea puede desencadenar una escena que no existía un minuto antes. Todo está diseñado para que sigas siendo el autor,
mientras ganas una potencia de construcción que te habría llevado semanas conseguir por tu cuenta. Concretamente, tomas un elemento de la biblioteca y lo llevas a tu lienzo. Se convierte en un mapa o un conjunto de mapas que puedes editar, reescribir, detallar, vincular a tus escenas, a tus personajes, a tus lugares, reorganizar en la línea de tiempo. Tu historia se convierte en un sistema coherente, visible, modificable, evolutivo. Y cuando dudas, Ogemaille te ofrece pistas, nuevo personaje, ideas de variantes, enriquecimientos, opciones de desarrollo, conexiones posibles entre tus elementos. Lo que realmente cambia la biblioteca es la sensación de bloqueo. Ya no te enfrentas a una página en blanco, te enfrentas a un terreno de juego guiado donde cada elección puede desencadenar un nuevo camino. Avanzas con puntos de referencia sólidos, sin perder nunca tu libertad. A menudo este es el episodio que se coloca al final, porque es la guinda del pastel. Una vez que has comprendido el lienzo, la trama, las cartas y la coherencia, la biblioteca se convierte en tu acelerador, tu potenciador. Te ayuda a escribir más rápido, más preciso y con más amplitud. Y ahora la mejor prueba sigue siendo la más simple. Abre la biblioteca. En Ogemaille. Elige una estructura, un arquetipo o una idea, colócala en tu lienzo y observa lo que sucede. Sentirás tu historia cobrar vida. Valora tus obras y creaciones. Creas una obra, un cuento, una novela, un cómic, un webtoon, un guión, un podcast narrativo, un juego de rol, pones tu tiempo, tu estilo, tu alma en ello, puedes compartirlo de forma gratuita o vivir de ello cobrando a tu audiencia. Solo te queda compartir un enlace con tu comunidad. En Ogemaille, tu trabajo se convierte en un proyecto fácil de publicar y compartir con el mayor número de personas. Montas tus escenas, tus personajes, tus tramas. Encuentras tu hilo conductor en un segundo. Y cuando tu obra está lista para salir del taller, decides exactamente cómo existe para los demás, con la tranquilidad de un autor que mantiene el control sobre su universo. Y sobre todo, fijas tus propias tarifas, sin precios impuestos, sin un modelo único. Puedes ofrecer una lectura gratuita para atraer lectores y luego una versión de pago para aquellos que quieran profundizar más. Puede probar, ajustar y hacer evolucionar su oferta a lo largo del tiempo, según su público, según sus ambiciones. Su obra puede luego viajar, publicada en línea, accesible en todas partes, sin fronteras. Su historia puede ser leída en Montreal, París, México, Tokio, el mismo día, porque el mundo entero es un público potencial. Ogemaille es un estudio narrativo para crear, organizar, finalizar y luego dar una vida real a sus obras, a su ritmo, a su precio, con su firma.